Me llamo Julián Vargas Montoya, tengo 78 años y esta es la historia de cómo aprendí que el amor de un hijo puede convertirse en la moneda más cruel que existe. Si estás escuchando esto, tal vez tú también conoces el peso de dar todo por alguien que solo ve en ti una cuenta bancaria con latidos. Quédate conmigo, porque necesito contarte cómo llegué a tomar la decisión más difícil de mi vida, una que cambió todo lo que creía saber sobre la familia, el legado y el verdadero valor de un hombre. Y si mi historia resuena contigo, si encuentras en mis palabras el eco de tu propia soledad o tu propia lucha, te pido que la compartas, que dejes tu comentario, porque a veces el único consuelo que tenemos los viejos es saber que no estamos solos en nuestro dolor. El silencio de mi casa en Triana tiene un peso particular desde aquella mañana de febrero, cuando desperté con el pecho apretado, como si alguien hubiera decidido sentarse sobre mi corazón. No era la primera vez que sentía esa presión, pero esta vez era diferente, como si mi propio cuerpo hubiera decidido recordarme que 78 años no son poca cosa, que cada latido es un regalo prestado que puede ser reclamado en cualquier momento. Las paredes de cal blanca de mi dormitorio parecían ondular mientras intentaba incorporarme, y el crucifijo que Elena había colgado sobre nuestra cama hace 40 años parecía observarme con una mezcla de compasión y reproche, como si supiera que había estado ignorando las señales durante semanas. El dolor irradiaba desde mi pecho hacia mi brazo izquierdo, con la precisión de un reloj suizo. Y por un momento, solo por un momento, pensé que tal vez este sería el final, aquí, en esta cama que aún huele vagamente al perfume de azahar que mi Elena usaba, aunque ella lleva 5 años descansando en el cementerio de San Fernando. Logré alcanzar el teléfono que descansa en la mesilla de noche, ese aparato antiguo con cable enrollado, que Mateo siempre me dice que debería cambiar por algo más moderno, como si la modernidad pudiera curar la soledad o hacer que las llamadas que nunca llegan de repente aparecieran. Marqué el número de emergencias con dedos que temblaban, no solo por el dolor, sino por el miedo, ese miedo primitivo que todos llevamos dentro cuando nos enfrentamos a nuestra propia mortalidad. La voz de la operadora fue profesional pero cálida, con ese acento sevillano que me recordó que estaba en casa, que no estaba completamente solo, aunque la única compañía real que tenía en ese momento era el eco de mi propia respiración y entrecortada, rebotando contra las paredes que habían sido testigos de toda una vida. La ambulancia llegó en 15 minutos que se sintieron como horas, y los paramédicos, 2 jóvenes que podrían haber sido mis nietos si Mateo hubiera tenido la consideración de darme alguno, me trataron con esa mezcla de eficiencia y compasión que solo los profesionales de la salud pueden dominar. Me colocaron en la camilla con cuidado, como si fuera una pieza de porcelana antigua, y mientras me sacaban de mi casa, mi mirada se detuvo en el taller al fondo del patio, donde mis herramientas de carpintería descansaban cubiertas de polvo, esperando unas manos que ya no tenían la fuerza ni la voluntad de usarlas. El Hospital Virgen del Rocío me recibió con su olor característico a desinfectante y esperanza marchita, y durante las siguientes 72 horas me convertí en un conjunto de números en monitores, un expediente más en el sistema sanitario público que, a pesar de sus limitaciones, me salvó la vida. La arritmia severa que había sufrido requirió la instalación de un marcapasos, un pequeño dispositivo que ahora vive bajo mi piel como un inquilino permanente, recordándome con cada latido, regulado que mi corazón ya no puede confiar en sí mismo. Durante esos 3 días en el hospital, las enfermeras se convirtieron en mi familia temporal, preguntándome si necesitaba que llamaran a alguien, si había algún familiar que debieran notificar. Les di el número de Mateo, mi único hijo,
El niño por el que Elena y yo habíamos sacrificado tanto, el hombre en el que se había convertido y que ahora vivía en Madrid, dirigiendo su empresa de consultoría tecnológica con el mismo fervor con el que yo una vez tallaba madera, aunque sin el alma que yo ponía en cada pieza. El mensaje de Mateo llegó 12 horas después de que la enfermera le llamara. No fue una llamada, no fue su voz preocupada preguntando por mi estado. Fue un mensaje de WhatsApp. Esa aplicación que él insistió en que instalara en mi teléfono para estar más conectados, aunque la conexión que prometía resultó ser tan superficial como la pantalla en la que aparecían sus palabras. Papá, me han dicho lo del hospital. ¡Qué mala suerte! Estoy en medio de una presentación importante para inversores. Manténme informado. Cuídate. 27 palabras. Eso es lo que valía la casi muerte de su padre. 27 palabras que podría haber escrito mientras esperaba su café con leche desnatada en alguna cafetería moderna de Madrid. Volví a casa 3 días después, con una bolsa de medicamentos que parecían caramelos de colores y una lista de instrucciones que la doctora Mendoza, una mujer de unos 50 años con ojos cansados pero amables, me había explicado con paciencia. Me advirtió sobre la importancia de no estar solo durante los primeros días, de tener a alguien cerca en caso de complicaciones. Asentí como si fuera a seguir sus consejos, aunque ambos sabíamos que volvería a una casa vacía donde el único sonido sería el tic-tac del reloj de péndulo del salón. Ese reloj que mi padre había traído de Alemania después de la guerra y que ahora marcaba el tiempo con la misma indiferencia con la que Mateo marcaba su distancia conmigo. La casa me recibió con su silencio familiar, ese silencio que se había vuelto más denso desde que Elena se fue, como si las paredes hubieran absorbido su ausencia y ahora la exhalaran constantemente. Todo estaba exactamente como lo había dejado. El periódico a medio leer en la mesa del comedor, la taza de café con un cerco seco en el fondo, las zapatillas de estar por casa abandonadas junto al sofá donde me había sentido mal aquella mañana. Era como si el tiempo se hubiera detenido, esperando mi regreso, o tal vez esperando que no regresara, que la casa pudiera finalmente descansar, de ser el escenario de tanta soledad acumulada. Me senté en el sillón orejero que había sido mi refugio durante los últimos años, ese sillón desde el cual podía ver el jardín trasero donde Elena había cultivado sus rosales y donde ahora solo crecían malas hierbas y recuerdos. El jardín era un espejo de mi propio estado, algo que una vez había florecido con amor y cuidado, ahora abandonado a su propia decadencia. Los rosales de Elena, que ella había mimado con la dedicación de una madre, ahora eran esqueletos retorcidos que arañaban la pared cada vez que soplaba el viento de levante, como si intentaran escapar de su propio abandono. Fue entonces, mientras contemplaba ese jardín moribundo, a través de la ventana empañada por el polvo y el tiempo, cuando el teléfono sonó. Era Mateo. Finalmente había encontrado tiempo en su apretada agenda para llamar a su padre. Su voz sonaba distante, no solo por los kilómetros que nos separaban, sino por algo más profundo, una distancia emocional que se había ido construyendo ladrillo a ladrillo durante los últimos años. Comenzó con las formalidades de rigor, preguntando cómo me sentía, si estaba tomando las medicinas, pero podía escuchar en el fondo el tecleo de un ordenador, el murmullo de otras conversaciones, las señales inconfundibles de que mi casi muerte era solo una molesta interrupción en su día productivo. «Papá, tengo que contarte algo importante», dijo después de apenas 3 minutos de conversación superficial, y supe inmediatamente que el verdadero propósito de su llamada no era mi salud, sino algo que él necesitaba. Siempre había sido así con Mateo desde que cumplió los 25 años, y decidió que el mundo le debía el éxito que él creía merecer.
Estoy a punto de cerrar el negocio de mi vida. Es una startup de lifestyle y bienestar digital que va a revolucionar el mercado español. Solo necesito completar la ronda de inversión inicial. Mientras él hablaba con el entusiasmo ensayado de alguien que ha repetido el mismo discurso docenas de veces, yo miraba una fotografía enmarcada en la repisa de la chimenea, una foto de cuando Mateo tenía 8 años y habíamos ido todos juntos a la feria de abril. Elena llevaba su traje de flamenca color coral que realzaba su piel morena. Mateo vestía su primer traje de corto y yo sostenía a ambos en un abrazo que parecía poder protegerlos del mundo entero. En esa foto, Mateo me miraba con adoración, como si yo fuera el hombre más importante del universo. Ahora, mientras escuchaba su discurso sobre métricas de crecimiento y potencial de escalabilidad, me preguntaba en qué momento exacto ese niño que me adoraba se había convertido en este extraño que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Necesito 800,000 euros para completar la inversión, soltó finalmente, como si estuviera pidiendo prestados 20 euros para el autobús. Sé que tienes los ahorros de toda la vida, papá. El dinero de la venta del negocio, los ahorros de mamá, la indemnización del seguro. No está haciendo nada en el banco, apenas te dan intereses. Esto sería una inversión inteligente. En 2 años podríamos triplicar el capital. Podríamos, esa palabra se quedó flotando en el aire como una mosca molesta. No era podrías o podrías ayudarme a, era podríamos, como si mi dinero ya fuera parcialmente suyo, como si los años de trabajo de sol a sol en mi taller, las manos agrietadas, la espalda doblada sobre la madera, todo eso le diera algún derecho automático sobre lo que había logrado guardar. No mencionó ni una sola vez mi reciente hospitalización. No preguntó si necesitaba el dinero para cuidados médicos, para adaptar la casa a mis nuevas limitaciones, para cualquier cosa que no fuera su ambición disfrazada de oportunidad. Mateo, comencé, sintiendo cómo el marcapasos hacía su trabajo, manteniendo mi corazón latiendo de manera regular a pesar de la tormenta emocional que se estaba formando en mi interior. Acabo de salir del hospital, casi me muero. ¿Y me llamas para pedirme todos mis ahorros? Hubo un silencio al otro lado de la línea, pero no era el silencio de la vergüenza o la reflexión, era el silencio de alguien recalibrando su estrategia. Papá, no seas dramático. Estás bien ahora, ¿no? Tienes el marcapasos. La doctora dijo que puedes vivir muchos años más. ¿Qué vas a hacer con todo ese dinero? ¿Dejarlo ahí para que se lo coman la inflación y los impuestos? Esto es una oportunidad para que tu dinero trabaje, para que deje un verdadero legado. Legado. Esa palabra me golpeó como una bofetada. ¿Qué sabía él de legados? ¿Qué sabía del legado de manos trabajadoras que habían creado belleza de la madera en bruto? ¿Qué sabía del legado de amor que Elena había dejado en cada rincón de esta casa? ¿Qué sabía del legado de sacrificios que habíamos hecho para que él pudiera ir a la universidad, para que pudiera vestir ropa de marca, para que nunca conociera el hambre o la necesidad que nosotros habíamos conocido en nuestra juventud? Necesito pensarlo. Fue todo lo que pude decir antes de colgar, aunque él siguió hablando, lanzando números y proyecciones como si fueran conjuros mágicos que pudieran transformar mi dolor en entusiasmo por su proyecto. Colgué el teléfono con la misma delicadeza con la que solía colocar las piezas terminadas en el estante, con cuidado de no romper algo que ya estaba irreparablemente fracturado. Esa noche no pude dormir, me quedé sentado en la cocina, bebiendo manzanilla tibia mientras el reloj marcaba las horas con su ritmo implacable. La cocina con sus azulejos sevillanos que Elena había elegido uno por uno, con la mesa de madera maciza que yo mismo había construido
Cuando nos casamos, parecía un museo de una vida que ya no existía. En la pared, el calendario seguía marcado en el día que Elena había muerto. Como si el tiempo se hubiera detenido para mí en ese momento, aunque el mundo, y especialmente Mateo, hubiera seguido adelante sin mirar atrás. Recordé cuando Mateo nació, en el antiguo hospital de la Macarena, en una noche de agosto tan calurosa que parecía que el mismo infierno había decidido visitar Sevilla. Elena había estado en labor de parto durante 18 horas y yo había permanecido a su lado cada minuto, sosteniéndole la mano, secándole el sudor de la frente, susurrándole palabras de aliento cuando el dolor parecía insoportable. Cuando finalmente Mateo llegó al mundo, con su llanto furioso y sus puños diminutos agitándose en el aire, sentí que mi corazón se expandía de una manera que no creía posible, como si de repente tuviera espacio para un amor que era diferente a todo lo que había conocido antes. Durante sus primeros años, Mateo era mi sombra. Me seguía al taller, sus manitas gordezuelas intentando imitar mis movimientos mientras yo trabajaba la madera. Le hice su primer juguete, un caballito de madera de olivo que pulía hasta que brillaba como el sol. Todavía lo tengo, guardado en una caja en el desván, junto con sus primeros zapatos, su primer diente, todos esos tesoros que los padres guardamos como si fueran reliquias sagradas de un tiempo cuando éramos el centro del universo de nuestros hijos. Elena y yo no éramos ricos, pero nos las arreglábamos. Mi taller de carpintería artesanal tenía una clientela fiel, gente que apreciaba el trabajo hecho a mano, la atención al detalle, la belleza de la madera trabajada con amor y paciencia. Elena trabajaba medio tiempo en una biblioteca, rodeada de libros que amaba casi tanto como nos amaba a nosotros. Entre los dos, conseguimos darle a Mateo todo lo que necesitaba y mucho de lo que quería. Tal vez demasiado de lo que quería, ahora que lo pienso. Cuando Mateo cumplió 15 años, algo cambió. Empezó a avergonzarse de nosotros, de nuestra casa modesta en Triana, de mi trabajo manual, del acento andaluz de Elena que nunca pudo suavizar del todo. Sus amigos del colegio, privado al que habíamos hecho enormes sacrificios para enviarlo, venían de familias con apellidos compuestos y casas en La Palmera. Empezó a inventar excusas para no traer amigos a casa, a pedirnos que no fuéramos a los eventos del colegio, a corregir nuestra forma de hablar cuando estábamos en público. Elena lloraba por las noches, preguntándose qué habíamos hecho mal, pero yo le decía que era solo una fase, que todos los adolescentes pasan por momentos así. Pero la fase nunca terminó. Se transformó en algo más sutil, pero más doloroso, cuando se fue a Madrid a estudiar administración de empresas. Las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las conversaciones más superficiales. Cuando Elena enfermó de cáncer, Mateo vino a verla exactamente 3 veces durante los 8 meses que duró su enfermedad. 3 veces. Las conté como si fueran monedas de oro. Cada visita, un tesoro que atesorar en medio del dolor de ver a mi Elena desvanecerse día a día. El funeral de Elena fue el último momento en que sentí que Mateo era verdaderamente mi hijo. Lloró en mis brazos como no lo había hecho desde que era un niño, y por un momento pensé que tal vez la muerte de su madre lo traería de vuelta a casa, de vuelta a mí. Pero 2 días después del entierro, recibió una llamada de trabajo urgente y tuvo que volver a Madrid. Me dejó solo con una casa llena de la ausencia de Elena y la promesa vacía de que vendría a visitarme pronto. Pronto se convirtió en meses, los meses en años. Las visitas se limitaron a la Navidad, y a veces ni siquiera eso. Las llamadas se volvieron transaccionales. ¿Cómo estás? Bien, ¿necesitas algo? No, tengo que irme, hablamos pronto.
Ese pronto era tan elástico como la verdad en boca de un político. Y ahora, después de casi perder la vida, después de pasar 3 días en un hospital preguntándome si volvería a ver otro amanecer, mi hijo me llamaba, no para ofrecerme consuelo o compañía, sino para pedirme que vaciara mis cuentas bancarias para financiar su sueño empresarial. Me levanté de la mesa de la cocina cuando los primeros rayos del sol empezaron a filtrarse por la ventana, pintando los azulejos con tonos dorados que me recordaron a los amaneceres que Elena y yo solíamos contemplar juntos desde el patio. Decidí que necesitaba salir de la casa, que las paredes cargadas de recuerdos me estaban asfixiando más que la arritmia. Me vestí despacio, consciente de las nuevas limitaciones de mi cuerpo, del pequeño bulto bajo mi piel donde el marcapasos residía, de la fragilidad que ahora era mi compañera constante. Salí a caminar por las calles de Triana, que conocía como las líneas de mis propias manos. El barrio estaba despertando lentamente, las persianas metálicas de los comercios subiendo con su característico estruendo. El olor a pan recién horneado, mezclándose con el aroma del café de los bares que empezaban a abrir. Pasé por delante de la iglesia de Santa Ana, donde Elena y yo nos habíamos casado hace 52 años, donde habíamos bautizado a Mateo, donde había despedido a mi Elena para siempre. Las campanas tocaron las 8 y su sonido reverberó en mi pecho, justo donde el marcapasos mantenía su ritmo constante. Sin darme cuenta, mis pasos me llevaron al mercado de Triana, ese hervidero de vida y color que había sido parte de mi rutina durante décadas. Los vendedores me saludaron con esa familiaridad cálida de quienes han compartido años de pequeñas conversaciones y transacciones. María, la pescadera, me preguntó por mi salud con genuina preocupación. Había notado mi ausencia durante mi hospitalización. José, el frutero, insistió en regalarme unas naranjas para que recuperes las vitaminas, y Carmen, la florista, me dio una rosa blanca para que alegre la casa, aunque ambos sabíamos que ninguna flor podría alegrar una casa donde ya no vivía Elena. Fue al salir del mercado cuando vi el pequeño taller en la esquina de la calle Alfarería. Había pasado por delante cientos de veces sin prestarle atención, pero algo en el escaparate me hizo detenerme. Era una pieza de madera trabajada, un pequeño joyero con incrustaciones de nácar que mostraba una técnica que reconocí inmediatamente: taracea, el antiguo arte de la marquetería que los árabes habían traído a Andalucía hace siglos y que muy pocos artesanos seguían practicando. La pieza era exquisita, mostrando un nivel de detalle y paciencia que me recordó a mis propios días de gloria en el taller. El cartel sobre la puerta decía Arte y Raíz, Artesanía Andaluza Contemporánea, y debajo, en letras más pequeñas, Sofía Moreno, maestra artesana. Empujé la puerta que anunció mi entrada con el tintineo de una campanilla de cerámica, y me encontré en un espacio que era a la vez taller y tienda, con herramientas colgadas en las paredes de manera ordenada. El olor inconfundible de la madera recién cortada y el barniz y piezas en diversos estados de finalización dispuestas en estantes y mesas de trabajo. Una mujer joven de unos 35 años emergió de la parte trasera del taller, limpiándose las manos en un delantal manchado de barniz. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado, virutas de madera en el pelo y los ojos brillantes de alguien que ama genuinamente lo que hace. Su sonrisa fue inmediata y sincera. No la sonrisa ensayada de quien intenta vender algo, sino la sonrisa de quien se alegra genuinamente de compartir su pasión con otro ser humano. «Buenos días, ¿puedo ayudarle en algo?», preguntó con un acento sevillano puro que me recordó que todavía quedaba gente joven que no se avergonzaba de sus raíces. Le dije que solo estaba mirando, que el joyero del escaparate había captado mi atención. Sus ojos se iluminaron aún más
si eso era posible y empezó a explicarme la técnica, la procedencia de las maderas, la historia detrás del diseño, con el entusiasmo de alguien que no está vendiendo un producto, sino compartiendo una parte de su alma. Mientras hablaba, mis ojos recorrieron el taller, notando los detalles que solo alguien con mi experiencia podría apreciar. La calidad de las herramientas, bien mantenidas pero claramente usadas con frecuencia. La organización meticulosa del espacio de trabajo. El respeto evidente por los materiales. En una esquina, vi algo que me hizo detener la respiración. Un torno de madera antiguo, de los que ya no se fabrican, mantenido en condiciones impecables. Era casi idéntico al que yo había usado durante 40 años. «Es hermoso», dije, señalando el torno. «No he visto uno así en años». Sofía siguió mi mirada y su expresión se suavizó con algo parecido a la reverencia. «Era de mi abuelo. Él me enseñó todo lo que sé. Murió hace 2 años, pero su espíritu sigue aquí, en cada pieza que creo». Había algo en la forma en que lo dijo, en el respeto con el que hablaba de su abuelo y su oficio, que tocó algo profundo en mí. Aquí estaba alguien que entendía que la artesanía no era solo un trabajo, era una forma de vida, una manera de conectar con las generaciones pasadas y futuras, un acto de amor traducido en madera y tiempo. Pasé la siguiente hora en ese taller, hablando con Sofía sobre técnicas, maderas, la dificultad de mantener viva la artesanía tradicional en un mundo obsesionado con lo rápido y lo barato. Me contó sobre sus luchas para mantener el negocio a flote, sobre la competencia de las grandes cadenas que vendían imitaciones baratas, hechas en fábricas, sobre los clientes que no entendían por qué una pieza hecha a mano costaba más que algo comprado en una tienda de decoración moderna. Lo más difícil, me confesó mientras preparaba té de hierbabuena en una pequeña cocina improvisada en la parte trasera del taller, es competir con empresas que no entienden el alma de lo que hacemos. Hay una empresa nueva, se llama Lifestyle Innovations o algo así, que está comprando talleres tradicionales para convertirlos en lo que llaman experiencias artesanales digitalizadas. Básicamente, realidad virtual, donde la gente puede sentir que está creando algo sin ensuciarse las manos. Me han hecho ofertas para comprar el taller, pero preferiría cerrarlo antes que ver el torno de mi abuelo, convertido en decoración para un espacio de coworking. El nombre de la empresa me sonó vagamente familiar, y entonces lo recordé. Era uno de los competidores que Mateo había mencionado en alguna de sus escasas llamadas, una empresa que estaba disrumpiendo el sector del bienestar y el lifestyle, con propuestas innovadoras. El mismo tipo de lenguaje vacío que Mateo había empezado a usar desde que se mudó a Madrid. Palabras que sonaban importantes, pero que no significaban nada real. Cuando finalmente me despedí de Sofía, prometiendo volver pronto, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No la esperanza de que Mateo cambiara o de que Elena volviera. Esas eran esperanzas muertas que había enterrado junto con mi esposa. Era una esperanza diferente. La posibilidad de que todavía hubiera gente en el mundo que valorara las mismas cosas que yo, que entendiera que algunas cosas no pueden ser digitalizadas o disrumpidas, o cualquier otra palabra de moda que usaran los ejecutivos de Madrid. Volví a casa con las naranjas de José, la rosa de Carmen y algo más. Una claridad que no había tenido en años. Me senté en mi estudio, una habitación pequeña que había sido el refugio de Elena para leer y que ahora era donde yo guardaba todos los papeles importantes, las fotografías, los recuerdos tangibles de una vida vivida. Abrí el cajón donde guardaba los extractos bancarios, las pólizas de seguros, todos los números que representaban décadas de trabajo y ahorro. 800.000 euros. Esa era la suma total de mi vida financiera.
La venta del taller cuando mi artritis se volvió demasiado severa para continuar. 300,000. Los ahorros de Elena de toda una vida de frugalidad y cuidado. 200,000. La indemnización del seguro de vida de Elena. 200,000. Y mis propios ahorros. Cada euro guardado con la disciplina de alguien que había conocido la pobreza. 100,000. 800,000 euros que Mateo veía como su herencia anticipada, como su derecho por el simple hecho de ser mi hijo. Saqué un cuaderno viejo, de esos que usaba para llevar las cuentas del taller, y empecé a escribir, no números esta vez, sino recuerdos. Cada euro tenía una historia. Los primeros 1,000 euros ahorrados, guardados en una lata de galletas, porque no confiábamos en los bancos. Los 5,000 que nos costó el tratamiento de fertilidad cuando pensamos que no podríamos tener hijos. Los 20,000 del préstamo para abrir mi propio taller, pagados con sangre, sudor y noches sin dormir. Los 30,000 de la educación de Mateo, desde el uniforme del colegio privado hasta la matrícula de la universidad en Madrid. Escribí durante horas, llenando página tras página, con la verdadera contabilidad de mi vida, no la que se mide en euros, sino la que se mide en sacrificios, en momentos, en amor dado sin esperar nada a cambio. Cuando terminé, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Sevilla con esos tonos rojizos y dorados que los pintores han intentado capturar durante siglos sin éxito completo. Me di cuenta de que había estado llorando. Las lágrimas habían manchado algunas páginas, emborronando las palabras como si el dolor mismo quisiera editar mi historia. El teléfono sonó, interrumpiendo mi melancolía. Era Mateo otra vez, su voz más urgente esta vez, más demandante. «Papá, necesito una respuesta. Los inversores están esperando. Si no cierro esto ahora, perderé la oportunidad. Es ahora o nunca». Ahora o nunca. Como si mi vida, mis ahorros, mi legado, todo se redujera a su calendario, a su urgencia, a su ambición. «Mateo», empecé, mi voz más firme de lo que había estado en años. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy realmente? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitar la tumba de tu madre? Hubo un silencio al otro lado y luego un suspiro de impaciencia. «Papá, no empieces con el chantaje emocional. Esto es sobre el futuro, sobre crear algo importante. Mamá lo entendería». ¿Lo entendería? Mi voz subió. El marcapasos trabajando horas extras para mantener mi corazón bajo control. Tu madre entendería que su hijo solo llama a su padre cuando necesita dinero. ¿Entendería que no vinieras a verme cuando casi muero? ¿Entendería que veas mis ahorros como tu fondo personal de inversión? Estás siendo dramático e irracional, respondió Mateo con esa voz fría y corporativa que había perfeccionado en Madrid. El dinero está ahí parado, perdiendo valor. Yo puedo hacerlo crecer, puedo crear algo con eso. ¿Qué vas a hacer tú con él? ¿Morirte con él en el banco? Esas palabras fueron como un cuchillo oxidado atravesando décadas de amor paternal. Morirme con él en el banco. Como si mi muerte fuera un inconveniente en su plan de negocios, un evento a considerar solo en términos de transferencia de activos. Colgué el teléfono sin decir otra palabra, mi mano temblando no de edad o enfermedad, sino de una rabia que no había sentido en toda mi vida. Esa noche no dormí. Me senté en el patio trasero, envuelto en la vieja manta de lana que Elena había tejido durante su primer embarazo, el que terminó en aborto espontáneo antes de que Mateo llegara. El jardín abandonado parecía un cementerio bajo la luz de la luna, los rosales muertos como lápidas vegetales, marcando el lugar donde el amor había florecido alguna vez. Pensé en Elena, en qué me diría si estuviera aquí. Ella siempre había sido más indulgente con Mateo, siempre encontrando excusas para su distancia, su frialdad.
su creciente desprecio por nosotros. Pero incluso Elena, con su corazón infinitamente generoso, se habría roto al escuchar a su hijo hablar de la muerte de su padre como un evento financiero. Recordé la última conversación real que tuvimos antes de que el cáncer le robara la voz. Me había hecho prometer que cuidaría de mí mismo, que no me dejaría morir de soledad, que encontraría una razón para seguir adelante sin ella. El amor no muere con la muerte, me había dicho, su mano frágil como papel en la mía. Encuentra dónde plantar el amor que te queda, Julián. No lo dejes marchitar contigo. Al día siguiente volví al taller de Sofía. No había planeado volver tan pronto, pero mis pies me llevaron allí como si tuvieran voluntad propia. La encontré lijando una pieza, completamente absorta en su trabajo, el pelo recogido bajo un pañuelo, los brazos moviendo la lija con un ritmo hipnótico que hablaba de años de práctica. No me había oído entrar y por un momento me quedé observándola, viendo en ella el fantasma de mi yo más joven, cuando el trabajo era una forma de meditación, cuando crear belleza con las manos era suficiente razón para levantarse cada mañana. Cuando finalmente notó mi presencia, su rostro se iluminó con esa sonrisa genuina que ya había empezado a esperar. Don Julián, no esperaba verle tan pronto. ¿Cómo se encuentra? Don Julián, hacía años que nadie me llamaba con ese respeto simple pero sincero. En Madrid, para los socios de Mateo, yo era el padre de Mateo, una nota al pie en su biografía profesional. Aquí, en este pequeño taller que olía a madera y tradición, yo era Don Julián, y eso era suficiente. Pasamos la mañana hablando mientras ella trabajaba y yo observaba, ocasionalmente ofreciendo sugerencias que ella recibía con gratitud genuina. Me contó más sobre su lucha para mantener el taller, sobre los clientes que apreciaban su trabajo, pero que eran cada vez menos, sobre los turistas que querían souvenirs baratos en lugar de arte verdadero, sobre los desarrolladores inmobiliarios que rondaban el barrio como buitres, esperando que los viejos negocios quebraran para convertir los espacios en apartamentos turísticos o tiendas de franquicias. El mes pasado tuve que despedir a mi ayudante, me confesó mientras preparábamos café en su pequeña cocina. No podía seguir pagándole. Ahora trabajo sola, lo cual significa que no puedo aceptar todos los encargos que me gustaría. Es un círculo vicioso. Necesito más manos para crecer, pero necesito crecer para poder pagar más manos. Mientras la escuchaba, una idea empezó a formarse en mi mente, nebulosa al principio, pero ganando claridad con cada palabra que ella decía. Aquí había alguien que entendía el valor del trabajo verdadero, que respetaba la tradición mientras miraba hacia el futuro, que no veía la artesanía como algo obsoleto para ser disrumpido, sino como algo eterno para ser preservado y transmitido. Aquí había alguien que merecía una oportunidad, que haría algo real con ella. No otro castillo de naipes digital construido sobre palabras vacías y promesas infladas. Sofía, dije, dejando mi taza de café sobre la mesa desgastada por años de uso. ¿Qué necesitarías para no solo mantener el taller, sino para hacerlo crecer? Para contratar ayudantes, para comprar mejores materiales, para tal vez expandir el espacio. Ella me miró con sorpresa, como si la pregunta fuera demasiado fantástica para considerarla seriamente. Bueno, es algo con lo que sueño, pero necesitaría una inversión considerable. He hecho números 1000 veces. Con unos 300.000 euros podría comprar el local en lugar de alquilarlo, contratar 2 ayudantes a tiempo completo, invertir en herramientas nuevas y materiales de primera calidad. Tal vez incluso abrir una pequeña escuela de artesanía para transmitir estos conocimientos a la siguiente generación. Pero es solo un sueño. Los bancos no dan préstamos para negocios como el mío.
No soy lo suficientemente escalable o disruptiva, dijo las últimas palabras con una sonrisa amarga. 300.000 euros, menos de la mitad de lo que Mateo quería para su empresa de humo digital. 300.000 euros que podrían mantener viva una tradición, que podrían dar trabajo a personas reales, que podrían crear belleza tangible en lugar de métricas vacías. Me quedé en silencio, mi mente trabajando, calculando no solo números, sino posibilidades, futuros, legados. ¿Y si le dijera que podría conseguir esa inversión? Pregunté, manteniendo mi voz neutral, aunque mi corazón latía con una emoción que no había sentido en años. ¿Qué haría con ella? Los ojos de Sofía se agrandaron y por un momento pareció que iba a reírse, pensando que era una broma cruel. Pero algo en mi expresión debió decirle que hablaba en serio, porque se sentó lentamente, sus manos temblando ligeramente mientras las entrelazaba sobre la mesa. Haría todo lo que he soñado, empezó, su voz ganando fuerza con cada palabra. Primero, aseguraría el espacio comprando el local. Luego contrataría a María, mi antigua ayudante, y a Carlos, un chico del barrio que tiene un talento natural pero no puede pagar una escuela de artes. Invertiría en maderas nobles de proveedores sostenibles, no las imitaciones baratas que tengo que usar a veces ahora. Crearía una línea de productos que honrara la tradición, pero que también hablara a los jóvenes, para que vean que la artesanía no es algo del pasado, sino del futuro. Y sí, abriría esa escuela, aunque fuera pequeña, para que estos conocimientos no mueran conmigo, como murieron con mi abuelo. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y vi en ella algo que no había visto en Mateo en años: pasión verdadera, propósito, respeto por algo más grande que ella misma. Aquí había alguien que entendía que el dinero no era el fin sino el medio, que el verdadero valor no se medía en retornos de inversión, sino en la belleza creada, los conocimientos transmitidos, las tradiciones preservadas. Salí del taller de Sofía con una decisión tomándose forma en mi mente como una pieza de madera bajo el cincel, cada golpe revelando la forma que siempre había estado allí, esperando ser descubierta. El sol de mediodía calentaba las calles de Triana con esa intensidad particular de Sevilla que los turistas encuentran romántica, pero que los locales sabemos que es simplemente parte del precio de vivir en el paraíso. Me detuve en el bar de Antonio, ese pequeño establecimiento, en la esquina de la calle Castilla, donde había desayunado café con tostadas durante los últimos 30 años, donde Antonio padre había servido a mi padre y ahora Antonio hijo me servía a mí, manteniendo esa cadena invisible de continuidad que hace que los barrios sean más que simples colecciones de edificios. «Don Julián, qué alegría verle por aquí», me saludó Antonio hijo, un hombre de 50 años que todavía insistía en llamarme Don, aunque lo había visto crecer desde que gateaba entre las mesas. ¿Lo de siempre? Asentí y me senté en mi mesa habitual, la que está junto a la ventana desde donde se puede ver la vida del barrio pasar como una película sin fin. Mientras esperaba mi café, saqué mi teléfono móvil, ese aparato que Mateo había insistido que necesitaba para estar conectado, aunque la única conexión que proporcionaba era la confirmación constante de mi soledad. Tenía 14 llamadas perdidas de Mateo y un número similar de mensajes, cada uno más urgente y demandante que el anterior. No los abrí. En cambio, busqué el número del notario Fernández, el mismo que había gestionado los papeles cuando vendí el taller, el mismo que había procesado el testamento de Elena. «Necesito verle lo antes posible», le dije cuando contestó, su voz profesional pero cálida, reconociéndome inmediatamente. «Es sobre una inversión importante
y algunos cambios en mi testamento. Acordamos vernos al día siguiente y colgué justo cuando Antonio hijo traía mi café y mis tostadas con tomate y aceite, preparadas exactamente como me gustan. El pan tostado en su punto, el tomate maduro pero no demasiado, el aceite de oliva virgen extra formando pequeños charcos dorados sobre la superficie rugosa del pan. Mientras comía, observé a la gente pasar, madres empujando carritos, ancianos caminando despacio con sus bastones, jóvenes con prisa hacia ninguna parte importante, todos parte del tejido de la vida que continuaba independientemente de las decisiones que tomáramos los viejos como yo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Otro mensaje de Mateo. Esta vez lo abrí. Papá, esto es ridículo. Soy tu hijo. Tu único hijo. Ese dinero es mi herencia. No puedes simplemente ignorarme. Voy a ir a Sevilla este fin de semana y vamos a hablar de esto como adultos racionales. Como adultos racionales. Como si la racionalidad fuera monopolio de los jóvenes, con sus hojas de cálculo y sus proyecciones de crecimiento. Como si no fuera racional valorar el trabajo honesto sobre las promesas vacías, la tradición sobre la disrupción, el alma sobre el algoritmo. Dejé el teléfono boca abajo y terminé mi desayuno en paz, saboreando cada bocado como si fuera una pequeña rebelión contra la urgencia que Mateo quería imponerme. Esa tarde, volví a casa y me puse a hacer algo que no había hecho en los 5 años desde la muerte de Elena: limpiar y reparar. Empecé por el jardín, arrancando las malas hierbas que habían tomado posesión del espacio donde los rosales de Elena habían florecido. Mis manos, arrugadas y manchadas por la edad, trabajaron la tierra con una determinación que no había sentido en años. El marcapasos mantenía su ritmo constante mientras yo trabajaba, recordándome que tomara descansos, que no me excediera, pero había algo liberador en el trabajo físico, en ver un cambio tangible resultado de mi esfuerzo. Mientras trabajaba, recordé los veranos cuando Mateo era pequeño y lo poníamos a ayudar en el jardín. Se quejaba del calor, de la tierra bajo sus uñas, del trabajo aburrido, mientras Elena y yo intercambiábamos miradas cómplices sobre su cabeza despeinada. Algún día entenderás, le decía Elena, que las cosas más hermosas requieren paciencia y cuidado. Pero nunca lo entendió. Para Mateo, todo lo que no producía resultados inmediatos y cuantificables era tiempo perdido. Al día siguiente, me vestí con mi mejor traje, el que había usado para el funeral de Elena y que desde entonces había permanecido en el armario como un recordatorio de que mi vida formal había terminado. Pero hoy no era un final, sino un principio, y el traje, aunque me quedaba un poco grande ahora que había perdido peso, me daba una sensación de propósito y dignidad que había olvidado que existía. El notario Fernández me recibió en su despacho, en el centro de Sevilla, un espacio que olía a papel viejo y decisiones importantes, donde generaciones de sevillanos habían venido a formalizar sus vidas en documentos legales. «Don Julián, me alegro de verle con mejor aspecto», dijo Fernández, un hombre de mi edad que había manejado los asuntos legales de mi familia durante décadas. «¿En qué puedo ayudarle?», le expliqué mi plan con la claridad de alguien que ha pensado cada detalle durante noches de insomnio. Quería invertir 300.000 euros en el negocio de Sofía Moreno, pero no como un regalo, sino como una inversión formal, con papeles, con condiciones, con la seriedad que el asunto merecía. También quería cambiar mi testamento. Los 500.000 euros restantes no irían automáticamente a Mateo como él asumía. En lugar de eso, establecería un fideicomiso para apoyar a artesanos locales, con Sofía como administradora, asegurando que el dinero se usara para preservar las tradiciones que habían dado sentido a mi vida.
Fernández me escuchó sin interrumpir, tomando notas en su libreta de cuero con esa caligrafía impecable que los notarios de la vieja escuela todavía practican. Cuando terminé, se quitó las gafas y me miró directamente. «Don Julián, entiendo perfectamente lo que quiere hacer, y legalmente no hay ningún impedimento. Pero debo preguntarle, como amigo más que como notario, ¿está seguro? Esto causará complicaciones familiares». «Mi familia», respondí, sintiendo el peso de cada palabra, «murió con Elena. Lo que tengo ahora es un extraño que comparte mi sangre, pero no mis valores. Y si eso suena duro, Fernández, es porque la verdad a veces es dura. He pasado 5 años esperando que Mateo recordara que tiene un padre, que tiene raíces, que hay cosas más importantes que los balances trimestrales. Pero un hombre no puede vivir de esperanzas muertas. Elena me hizo prometer que encontraría dónde plantar el amor que me quedaba. Bueno, lo he encontrado». Fernández asintió lentamente y procedió a preparar los documentos necesarios. Mientras esperaba, observé por la ventana las calles del centro de Sevilla, tan diferentes de mi Triana querida, llenas de tiendas de cadenas internacionales y turistas con sus teléfonos en alto, capturando imágenes de una ciudad que veían pero no comprendían. Me pregunté cuántos de ellos sabían que cada piedra de esas calles tenía una historia, que cada edificio había sido construido por manos como las mías, manos que conocían el valor del trabajo bien hecho. «Necesitaré que la señora Moreno venga a firmar también», dijo Fernández cuando los documentos estuvieron listos. «Y don Julián, hay algo más. Como su notario, debo informarle que su hijo tiene derecho a la legítima según la ley española. No puede desheredarlo completamente». «Lo sé», respondí. «No estoy intentando desheredarlo. Le corresponderá lo que la ley dicta. Ni un céntimo más. El resto es mío para hacer lo que considere correcto. Y lo que considero correcto es asegurar que mi vida signifique algo más que una transferencia bancaria». Salí del despacho del notario con una ligereza que no había sentido en años. Era como si hubiera estado cargando un peso invisible y finalmente hubiera encontrado dónde dejarlo. Fui directamente al taller de Sofía, encontrándola como siempre, absorta en su trabajo, esta vez tallando un intrincado diseño en lo que parecía ser la puerta de un armario. Cuando le expliqué por qué estaba allí, por qué necesitaba que me acompañara al notario, se quedó tan quieta que por un momento pensé que se había convertido en una de sus propias esculturas. «Don Julián», empezó, y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, dejando surcos en el polvo de madera que las cubría. «No puedo aceptar esto. Es demasiado. No me conoce lo suficiente. Su hijo, mi hijo». La interrumpí suavemente. «Ve el dinero como un fin en sí mismo. Tú lo ves como un medio para preservar algo hermoso. Mi hijo quiere disrumpir. Tú quieres continuar. Mi hijo me ve como un cajero automático con fecha de caducidad. Tú me ves como don Julián. La decisión no es difícil, Sofía. Es la más fácil que he tomado en años». La llevé al despacho de Fernández esa misma tarde, mientras firmaba los documentos que la convertían en mi socia comercial, en la guardiana de un legado que iba más allá del dinero. Vi en sus manos temblorosas el mismo nerviosismo que yo había sentido cuando firmé los papeles de mi primer taller hace 50 años. La diferencia era que yo había tenido a Elena sosteniéndome la mano. Sofía estaba sola, así que puse mi mano sobre la suya, sintiendo el callo del trabajo honesto, la juventud que todavía vibraba en su piel, la promesa de que las tradiciones que amaba no morirían conmigo. «Hay condiciones», le expliqué mientras Fernández detallaba los términos legales. «El taller debe mantener su nombre y su misión. Debe emplear al menos a 2 aprendices locales.
Debe ofrecer clases gratuitas a jóvenes del barrio al menos una vez al mes. Y si alguna vez decides vender o cerrar, el dinero vuelve al fideicomiso para apoyar a otros artesanos. ¿Entiendes? Sofía asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Entiendo perfectamente, don Julián. No es solo una inversión en mi negocio. Es una inversión en mantener vivo algo que ambos amamos. No le fallaré. No me estás haciendo una promesa a mí, le dije. Se la estás haciendo a tu abuelo, a mi Elena, a todos los que vinieron antes y creyeron que crear belleza con las manos era una forma de honrar la vida. Y sé que no les fallarás porque veo en ti lo que ellos vieron en nosotros, alguien que entiende que algunas cosas no tienen precio porque su valor es infinito. Esa noche cuando llegué a casa, Mateo ya estaba allí. Había usado su llave, esa que le di hace años cuando todavía albergaba la esperanza de que la usaría para visitarme, no para irrumpir en mi vida cuando le convenía. Estaba sentado en el salón, en el sillón de Elena, con su portátil abierto sobre la mesa de café, papeles esparcidos alrededor, como si mi casa fuera una extensión de su oficina. Llevaba uno de esos trajes caros que no tienen alma, perfectamente cortado pero vacío de carácter, como él mismo. Papá, empezó sin siquiera saludar. He estado revisando tus finanzas. Sé exactamente cuánto tienes. He preparado una presentación para mostrarte el retorno de inversión que puedes esperar. En 18 meses podrías duplicar tu capital. Lo miré, extraño con mi apellido, y por primera vez en años lo vi claramente. No era malvado, solo vacío. En algún momento, entre los caballitos de madera y las hojas de cálculo, había perdido su alma. La había vendido por un traje caro y una dirección en Madrid. Era un huérfano emocional que se había criado a sí mismo en el mundo corporativo. Y el resultado era este simulacro de persona que confundía precio con valor, éxito con significado. Mateo, dije, sentándome en mi sillón, el que había sido mío durante décadas, el que conocía la forma de mi cuerpo como un viejo amigo. No voy a darte el dinero. Se quedó congelado, sus dedos suspendidos sobre el teclado del portátil. ¿Qué quieres decir? Necesitas más tiempo para pensarlo. Puedo extender el plazo con los inversores unos días más. No necesito más tiempo, continué, mi voz tranquila como el Guadalquivir en verano. He tomado mi decisión. He invertido 300.000 euros en un negocio local, un taller de artesanía que preserva las tradiciones que tu abuelo y yo dedicamos nuestras vidas a mantener. El resto lo he puesto en un fideicomiso para apoyar a artesanos locales después de mi muerte. Recibirás tu legítima legal, por supuesto. Pero nada más. El color abandonó su rostro como el agua por un desagüe. Se puso de pie bruscamente, el portátil cayendo al suelo con un golpe que resonó en el silencio que siguió. ¿Has dado mi herencia a un extraño? ¿A un negocio de artesanía? ¿Estás loco, senil? Voy a impugnar esto. No puedes hacer esto, soy tu hijo. Sí, respondí sintiendo una calma extraña, como la que dicen que sienten los marineros en el ojo del huracán. Eres mi hijo biológicamente. Pero hace mucho tiempo que dejaste de actuar como tal. Un hijo no ignora a su padre durante años. Un hijo no ve la casi muerte de su padre como una inconveniencia. Un hijo no reduce toda una vida de amor y sacrificio a un balance bancario. Eres mi hijo, Mateo, pero no eres mi familia. La familia se elige cada día con actos de amor y presencia. Tú elegiste Madrid, elegiste tu carrera, elegiste el dinero. Yo estoy eligiendo dar mi legado a alguien que lo valorará por lo que realmente es. Esto es por mamá, ¿verdad? Escupió, su rostro contorsionado con una rabia que lo hacía irreconocible.
Nunca me perdonaste por no estar aquí cuando murió. Tu madre te perdonó todo, incluso tu ausencia, respondí, sintiendo el fantasma de Elena en la habitación, su presencia suave como siempre fue en vida. Yo también te perdoné, Mateo, pero perdonar no significa financiar tu ambición. Perdonar no significa pretender que el amor existe donde solo hay transacción. Te perdono por ser quien eres, pero no voy a premiar tu indiferencia con una fortuna. Recogió su portátil del suelo, sus movimientos bruscos y llenos de esa energía nerviosa de alguien que no está acostumbrado a no salirse con la suya. «Esto no ha terminado», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «Hablaré con abogados, demostraré que no estás en tus cabales. Ese marcapasos, la medicación, la edad. Está claro que no estás pensando racionalmente. Hazlo», respondí sin moverme de mi sillón. «Gasta tu dinero en abogados, pelea por cada euro. Demuéstrale al mundo el tipo de hijo que eres. Pero mientras tú peleas por dinero que no ganaste, yo estaré viviendo mis últimos años sabiendo que mi vida sirvió para algo más que llenar tu cuenta bancaria». Se detuvo en la puerta y por un momento, solo un momento, vi un destello del niño que había sido perdido y confundido, queriendo decir algo pero sin encontrar las palabras. Pero el momento pasó y el ejecutivo volvió a tomar control. «Adiós, papá», dijo, y en esas dos palabras había una finalidad que ambos entendimos. No era un hasta luego, era un adiós definitivo, el tipo de adiós que se da cuando se queman todos los puentes y se sala la tierra donde estaban. La puerta se cerró con un golpe que hizo temblar las fotos en la repisa, y me quedé solo en el silencio que siguió. Pero no era el silencio opresivo de antes, el que me ahogaba con su peso. Era un silencio diferente, limpio, como el que queda después de una tormenta, cuando el aire está fresco y el mundo parece recién lavado. Me levanté y fui a la cocina, donde preparé una cena simple, una tortilla de patatas como las que Elena hacía, con las patatas cortadas finas y la cebolla pochada hasta estar dulce, el tipo de comida honesta que no necesita pretensiones para ser perfecta. Mientras cenaba, mi teléfono sonó. Era Sofía. «Don Julián, sé que es tarde, pero necesitaba decirle algo. He llamado a María y a Carlos. Ambos lloran de alegría. María podrá pagar el tratamiento de su hijo con necesidades especiales. Carlos podrá ayudar a su familia mientras aprende el oficio. Usted no solo me ha salvado a mí, ha salvado a todo un pequeño ecosistema de personas que creen en el trabajo honesto. No sé cómo agradecérselo». «No me lo agradezcas a mí», respondí, sintiendo una calidez en el pecho que no tenía nada que ver con el marcapasos. «Agradéceselo a tu abuelo por enseñarte bien. Agradéceselo a mi Elena por hacerme prometer que encontraría dónde plantar el amor que me quedaba. Agradéceselo a las manos de todos los artesanos que vinieron antes que nosotros y que nos enseñaron que crear belleza es una forma de oración. Yo solo soy un viejo con dinero que finalmente encontró dónde ponerlo para que florezca». Los días que siguieron tomaron un ritmo nuevo. Cada mañana me levantaba con propósito. No el propósito vacío de simplemente sobrevivir otro día, sino el propósito real de ser parte de algo vivo y creciente. Iba al taller de Sofía, ahora oficialmente nuestro taller, aunque yo insistía en que era suyo para dirigir. Mi papel era más de consultor que de inversor, compartiendo décadas de conocimiento sobre maderas, técnicas, proveedores, los pequeños trucos que solo se aprenden con años de práctica. María volvió al trabajo con una energía renovada, sus manos expertas retomando donde lo habían dejado, y Carlos demostró ser exactamente el tipo de aprendiz que todo maestro sueña con encontrar. Hambriento de conocimiento, respetuoso de la tradición, pero no temeroso de la innovación. Con esas manos naturalmente dotadas que algunos nacen teniendo y que ninguna escuela puede enseñar.
Verlos trabajar juntos, Sofía enseñando, María apoyando, Carlos aprendiendo, era como ver una familia funcional, el tipo de familia que se elige y se construye con respeto mutuo y propósito compartido. El taller empezó a transformarse. Con el dinero de la inversión, Sofía compró herramientas nuevas que convivían armoniosamente con las antiguas, como generaciones compartiendo el mismo espacio. Las maderas de calidad empezaron a llegar: nogal español, castaño de los bosques del norte, olivo centenario rescatado de árboles muertos naturalmente. Cada pieza de madera era tratada con reverencia, como si contuviera historias que esperaban ser reveladas por las manos adecuadas. La noticia de la inversión corrió por el barrio como el agua por las acequias antiguas. Otros artesanos empezaron a acercarse, no pidiendo dinero sino consejo, colaboración, esa solidaridad que existe entre quienes entienden que la competencia no tiene que significar destrucción mutua. Sofía, con mi apoyo, empezó a organizar lo que llamamos tardes de taller abierto, donde cualquier joven del barrio podía venir a aprender lo básico, a ensuciarse las manos, a descubrir si llevaban dentro la semilla del artesano. Una tarde, mientras lijaba una pieza pequeña, Sofía insistía en que mantuviera las manos activas, que era bueno para mi artritis y mejor para mi espíritu. Entró una clienta. Era una mujer joven, de unos 30 años, con ese aire de profesional exitosa que había aprendido a reconocer. Ropa cara pero sobria, bolso de marca, teléfono último modelo perpetuamente en la mano. Venía buscando un mueble auténtico para su nuevo piso en el centro. Sofía le mostró varias piezas, explicando con su pasión habitual el origen de cada madera, la técnica empleada, las horas de trabajo invertidas. La mujer escuchaba, pero podía ver en sus ojos ese cálculo frío que había visto tantas veces, comparando precios con lo que había visto en las tiendas de diseño moderno, evaluando si la autenticidad valía el costo extra. Entonces su teléfono sonó, y mientras contestaba escuché una conversación que me heló la sangre. «Sí, Mateo, estoy en el taller ese del que me hablaste. Sí, es pintoresco. No creo que sea competencia real para tu proyecto. Es muy tradicional, muy nicho. Sí, podríamos comprarlo cuando quiebre y convertirlo en una experiencia de realidad virtual como planeamos. Sí, sería irónico, usando el espacio de un taller real para simular la experiencia artesanal. Me levanté despacio, el dolor en mis rodillas recordándome mi edad, y me acerqué a la mujer. «Disculpe», dije con la voz más tranquila que pude reunir. «¿Conoce usted a Mateo Vargas?» Ella me miró con sorpresa, tapando el teléfono con la mano. «Sí, somos socios de negocios». «¿Lo conoce usted?» «Es mi hijo», respondí, y vi cómo su rostro pasaba por varias expresiones: sorpresa, vergüenza, y finalmente esa máscara profesional que la gente como ella y Mateo perfeccionaban. «Y puede decirle que este taller nunca estará en venta, nunca quebrará y nunca será convertido en una de sus experiencias virtuales sin alma. Este taller existirá cuando su empresa de humo haya sido olvidada, porque está construido sobre algo real, algo que él nunca entendió: el valor del trabajo honesto y la belleza de lo hecho a mano». La mujer murmuró algo al teléfono y salió rápidamente. Su interés en la autenticidad, evaporado ante la incomodidad de la situación real. Sofía se acercó a mí, preocupación en sus ojos. «Don Julián, ¿está bien? Ese era mi hijo tratando de acechar tu negocio como un buitre», respondí, sintiendo más tristeza que rabia. «Pero no te preocupes. Los buitres solo pueden alimentarse de lo que está muerto, y este taller está más vivo que nunca». Esa noche, en casa, mientras regaba los rosales nuevos que había plantado donde los de Elena habían muerto, reflexioné sobre las vueltas que da la vida.
Mateo no solo había aceptado mi decisión de no financiarlo, sino que ahora veía el taller de Sofía como una oportunidad de negocio, algo que comprar barato y convertir en otra de sus ideas vacías. Era como si no pudiera entender que algunas cosas existen no para ser monetizadas, sino para ser preservadas, no para ser disrumpidas, sino para ser continuadas. El teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con cautela, esperando otro de los trucos de Mateo. Pero la voz al otro lado era desconocida, joven, nerviosa. «Don Julián Vargas, soy Carmen, la secretaria del señor Mateo Vargas. Llamo porque... Bueno, esto es irregular, pero sentí que debía informarle. Su hijo está organizando una reunión con inversores para un proyecto que involucra comprar varios talleres artesanales en Sevilla, incluido Arte y Raíz. Está presentándolo como una consolidación del mercado artesanal para su digitalización. Pensé que debería saberlo. Le agradecí a Carmen, esa desconocida con más conciencia que mi propio hijo, y colgué. Así que esa era la jugada de Mateo. Si no podía conseguir mi dinero directamente, lo conseguiría destruyendo aquello en lo que había invertido. Era una venganza disfrazada de estrategia de negocio, el tipo de maniobra que probablemente enseñaban en las escuelas de negocios como pensamiento creativo o alguna otra perversión del lenguaje. Al día siguiente, convoqué una reunión en el taller, no solo con Sofía, María y Carlos, sino con todos los artesanos del barrio que pude contactar. La pequeña trastienda del taller se llenó de caras curtidas por el trabajo, manos callosas, ojos que habían visto décadas de cambios en el barrio. Les expliqué lo que sabía, la amenaza que se cernía sobre todos nosotros, no solo sobre un taller, sino sobre una forma de vida. Quieren comprarnos para convertirnos en una atracción digital, dije, mirando cada rostro en la habitación. Quieren que nuestros talleres sean escenarios para que los turistas jueguen a ser artesanos, sin ensuciarse las manos. Quieren nuestra autenticidad para venderla en paquetes de realidad virtual. Y mi hijo, me avergüenza decirlo, está liderando esta iniciativa. Hubo murmullos de indignación, pero también de resignación. Muchos de estos artesanos habían estado luchando durante años, viendo sus rentas subir, sus clientes disminuir, la presión constante de un mundo que valoraba lo rápido sobre lo bueno, lo barato sobre lo duradero. Para algunos, la oferta de compra podría ser tentadora, una salida digna de una batalla que parecían estar perdiendo. Pero hay otra opción, continué, sintiendo la energía en la sala cambiar. Podemos unirnos, podemos formar una cooperativa de artesanos. Juntos somos más fuertes que separados. Podemos compartir recursos, clientes, conocimientos. Podemos crear nuestra propia narrativa en lugar de dejar que otros la escriban por nosotros. Y yo estoy dispuesto a poner los 500.000 euros restantes de mis ahorros para hacer esto posible. El silencio que siguió fue denso como el aceite de oliva. Luego, uno por uno, los artesanos empezaron a hablar. El viejo Paco, el ceramista, con sus manos deformadas por décadas de trabajo con el torno. Llevo 60 años haciendo esto. Prefiero cerrar con dignidad que venderme a estos vampiros modernos. Luisa, la tejedora. Mi abuela me enseñó este oficio. Su abuela se lo enseñó a ella. No voy a ser yo quien rompa esa cadena. Miguel, el herrero. Si don Julián está dispuesto a apostar sus ahorros por nosotros, lo mínimo que podemos hacer es apostar por nosotros mismos. Y así, en esa pequeña trastienda que olía a madera y esperanza, nació la Cooperativa de Artesanos de Triana. No era solo una estructura legal, era una declaración de principios, una línea en la arena que decía: hasta aquí, no todo está en venta, no todo puede ser digitalizado. Algunas cosas deben permanecer reales, tangibles, hechas por manos humanas para otros humanos.
Los papeles se firmaron con Fernández supervisando cada detalle. La cooperativa no solo protegería los talleres existentes, sino que crearía un fondo para apoyar a nuevos artesanos. Establecería una escuela formal de oficios tradicionales y desarrollaría una marca colectiva que permitiría a los artesanos competir en el mercado moderno sin perder su alma en el proceso. Sofía fue elegida por unanimidad como la primera presidenta de la cooperativa, no por mi influencia, sino por su visión, su energía y su capacidad de ver el futuro sin olvidar el pasado. La reacción de Mateo no se hizo esperar. Llegó en forma de carta certificada de un bufete de abogados de Madrid, informándome que estaba iniciando procedimientos legales para incapacitarme mentalmente y anular todas las transacciones recientes. La carta estaba llena de jerga legal, pero el mensaje era claro. Si no podía conseguir el dinero por las buenas, lo intentaría por las malas, pintándome como un viejo senil manipulado por oportunistas. Pero yo ya no era el mismo hombre que había salido del hospital hace meses, roto y solo. Ahora tenía una familia, no de sangre, sino de elección. Los artesanos se reunieron a mi alrededor como un ejército protegiendo a su general. Contratamos nuestro propio abogado, un joven del barrio que había estudiado Derecho, pero que nunca había olvidado de dónde venía. Las evaluaciones psiquiátricas que Mateo demandaba demostraron lo que todos sabíamos, que estaba perfectamente cuerdo, tal vez más cuerdo de lo que había estado en años. El juicio fue rápido. El juez, una mujer de mediana edad con ojos que habían visto demasiadas disputas familiares por dinero, escuchó los argumentos de ambos lados. Los abogados de Mateo pintaron un cuadro de un anciano manipulado, gastando su fortuna irracionalmente en negocios sin futuro. Nuestro abogado presentó la realidad. Un hombre tomando decisiones conscientes sobre su propio dinero, invirtiendo en la preservación de tradiciones culturales, creando empleo y oportunidades para su comunidad. Cuando me tocó testificar, hablé desde el corazón. Le conté al juez sobre Elena, sobre los sacrificios que habíamos hecho por Mateo, sobre los años de silencio y abandono, sobre la llamada que llegó solo cuando necesitaba dinero. Le hablé sobre Sofía y los otros artesanos, sobre el valor de preservar lo que las manos humanas pueden crear, sobre la diferencia entre precio y valor. Y terminé con algo que había estado pensando durante días. Señoría, mi hijo dice que no estoy siendo racional. Pero, ¿qué es más irracional? ¿Invertir en negocios reales que crean empleo y belleza? ¿O esperar que un hijo que solo aparece cuando necesita dinero de repente desarrolle amor filial? ¿Qué es más demente? ¿Apoyar a personas que respetan las tradiciones que definieron mi vida? ¿O financiar la destrucción de esas mismas tradiciones? Si estar cuerdo significa darle todo mi dinero a alguien que ve mi muerte como un evento financiero, entonces prefiero la locura de invertir en quienes ven la vida como algo más que números en una hoja de cálculo. El juez falló a mi favor. No solo validó todas mis transacciones, sino que amonestó a Mateo por intentar usar el sistema legal para lo que claramente era una venganza personal disfrazada de preocupación filial. Mateo salió de la sala del tribunal sin mirarme, sus abogados murmurando sobre apelaciones, mientras él caminaba con esa rigidez de alguien cuyo mundo ordenado había sido sacudido. Esa noche celebramos en el taller, no una celebración salvaje, sino algo más apropiado para artesanos. Una cena compartida donde cada uno trajo algo hecho en casa, vino de la tierra, conversación que fluía como el Guadalquivir, lenta pero profunda. Sofía había preparado un gazpacho con tomates de su propio huerto urbano. María trajo tortilla de patatas. Carlos, el aprendiz, sorprendió a todos con un postre elaborado que su abuela le había enseñado a hacer. Yo llevé aceitunas aliñadas, como las preparaba Elena, siguiendo su receta secreta que ahora compartí con todos,
porque los secretos no sirven de nada si mueren contigo. Mientras comíamos y bebíamos, rodeado de estas personas que habían elegido incluirme en sus vidas no por mi dinero, sino por mi experiencia, mi conocimiento, mi simple presencia, entendí algo fundamental. La familia no es solo sangre. La familia es elección diaria, es presencia constante, es respeto mutuo. Mateo era mi hijo biológico, pero estos artesanos, especialmente Sofía, se habían convertido en mi familia elegida. «Don Julián», dijo Sofía levantando su copa de vino, «quiero hacer un brindis». Por el hombre que vio en un pequeño taller no solo un negocio, sino un hogar. Por el hombre que entendió que invertir no es solo poner dinero, sino poner corazón. Por el hombre que nos enseñó que los legados verdaderos no se heredan, se construyen. Por usted, don Julián, nuestro inversor, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestra familia. Todos levantaron sus copas y sentí las lágrimas correr por mis mejillas sin vergüenza. Elena habría amado este momento, habría amado a estas personas. Habría entendido perfectamente por qué había elegido plantar aquí el amor que me quedaba. En algún lugar de la noche sevillana, tal vez Mateo estaba en su hotel, calculando pérdidas y planeando venganzas. Pero aquí, en este taller que olía a madera y posibilidad, yo estaba calculando ganancias que ninguna hoja de cálculo podría medir. El respeto en los ojos de Carlos, cuando le enseñaba una técnica nueva, la gratitud en la voz de María cuando hablaba del tratamiento de su hijo, la determinación en las manos de Sofía mientras creaba belleza de la madera en bruto. Los meses pasaron con una rapidez que me recordaba que el tiempo, ese bien no renovable, era mi recurso más escaso. La cooperativa floreció más allá de nuestras expectativas más optimistas. Los turistas empezaron a buscar activamente nuestros talleres, no para experiencias superficiales, sino para comprar piezas auténticas, para aprender de verdad, para llevarse un pedazo de Sevilla que no fuera un imán de nevera hecho en China. Los jóvenes del barrio empezaron a inscribirse en las clases, descubriendo que sus manos podían crear cosas hermosas, que había dignidad y futuro en los oficios tradicionales. Sofía se reveló como una líder natural, equilibrando la preservación de las tradiciones con la innovación necesaria para sobrevivir en el mundo moderno. Creó una presencia en línea para la cooperativa, no para digitalizar la experiencia, sino para mostrar el proceso real, las manos reales, las historias reales detrás de cada pieza. Los pedidos empezaron a llegar de toda España, luego de Europa, gente que valoraba lo auténtico en un mundo cada vez más artificial. Una mañana de primavera, mientras podaba los rosales que ahora florecían donde los de Elena habían muerto, recibí una carta. No era una carta certificada de abogados ni una notificación legal. Era un sobre simple con mi nombre escrito a mano. Dentro una sola hoja con la caligrafía de Mateo, esa letra que había visto evolucionar desde los garabatos infantiles hasta la precisión corporativa. Papá, mi empresa quebró. Los inversores se retiraron cuando no pude asegurar los fondos prometidos. Estoy volviendo a empezar desde cero. No te escribo para pedir dinero ni perdón. Te escribo porque necesitaba decirte que finalmente entiendo. No el valor del dinero que no me diste, sino el valor de lo que elegiste preservar. Pasé por el taller de Sofía ayer. Vi a los aprendices trabajando. Vi las piezas en el escaparate. Vi la vida que late en ese lugar. Y entendí que invertiste en algo real mientras yo perseguía humo. No espero que me perdones. No espero volver a tu vida. Solo necesitaba que supieras que tu hijo finalmente entiende que hay cosas más importantes que los balances trimestrales. Mamá estaría orgullosa de ti. Yo, aunque no tenga derecho, también lo estoy. Mateo.
Guardé la carta en el cajón donde guardo las cosas importantes, las fotos de Elena, el primer diente de Mateo, la escritura del taller de Sofía, los papeles de la cooperativa. No le respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras. Algunos puentes quemados no pueden reconstruirse. Pero guardé la carta porque era un reconocimiento, tardío pero real, de que había tomado la decisión correcta. Mi salud, esa compañera caprichosa de la vejez, empezó a declinar más rápidamente. El marcapasos seguía haciendo su trabajo, pero el resto de mi cuerpo parecía estar preparándose para el descanso final. Los médicos hablaban de tratamientos, de procedimientos, de ganar tiempo, pero yo había aprendido que el tiempo no se gana, se invierte, y yo había invertido el mío bien. Cada día en el taller con Sofía y los aprendices era un dividendo. Cada pieza terminada era un interés compuesto de satisfacción. Sofía notó mi declive antes que yo mismo lo admitiera. Empezó a pasar más tiempo conmigo, no por obligación, sino por ese cariño genuino que había crecido entre nosotros. Me traía comida casera, insistía en que descansara más. Se aseguraba de que tomara mis medicinas. Un día, mientras compartíamos un café en el taller, me dijo algo que me llegó al alma. «Don Julián, quiero que sepa algo. Usted dice que me salvó con su inversión, pero la verdad es que nos salvamos mutuamente. Usted me dio los medios para preservar mi oficio, pero yo le di una razón para seguir viviendo después de perder a su esposa y a su hijo. Somos familia, don Julián, la familia que elegimos, y eso es más fuerte que cualquier lazo de sangre». Tenía razón, por supuesto. En mis últimos años, cuando debería haber estado solo y amargado, había encontrado una familia, un propósito, un legado que iba más allá del dinero. Había plantado el amor que me quedaba en tierra fértil y había florecido en formas que nunca había imaginado. Una tarde de otoño, mientras enseñaba a Carlos cómo identificar la veta perfecta en un trozo de nogal, sentí un dolor diferente en el pecho. No el dolor agudo de la arritmia, sino algo más profundo, más final. Me senté en el viejo banco de trabajo, mis manos todavía cubiertas de aserrín, y supe que mi tiempo se estaba acabando. No con miedo, sino con una extraña paz. La paz de saber que había completado mi trabajo. «Carlos», dije, mi voz más débil de lo que me hubiera gustado, «recuerda siempre que la madera te habla si sabes escuchar. Cada pieza tiene una historia, un propósito, una belleza esperando ser revelada. Tu trabajo no es imponer tu voluntad sobre la madera, sino colaborar con ella, respetarla, amarla. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Nosotros creamos con amor». Sofía me llevó al hospital, sus manos sosteniendo las mías durante el trayecto, murmurando palabras de ánimo que ambos sabíamos que eran más para ella que para mí. En el hospital, rodeado de máquinas y tubos, pensé en la ironía de que mi vida terminara donde había comenzado este último capítulo, en una cama de hospital, pero qué diferente era ahora. Entonces estaba solo, abandonado, esperando una llamada que nunca llegó. Ahora la habitación estaba llena. Sofía, María, Carlos, otros artesanos de la cooperativa, todos velando por mí. Todos asegurándose de que no muriera solo. En mis últimos días, mientras flotaba entre la conciencia y el sueño, vi a Elena. Estaba joven otra vez, con su vestido de flamenca color coral, sonriendo con esa sonrisa que había iluminado 50 años de mi vida. «Lo hiciste bien, mi amor», me dijo en ese espacio entre el sueño y la vigilia. «Plantaste nuestro amor en buena tierra. Ahora ven a descansar». Sofía estaba a mi lado cuando llegó el final, sosteniéndome la mano como yo había sostenido la de Elena años atrás. «Gracias, don Julián», susurró.
las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Gracias por ver en mí lo que ni yo misma veía. Gracias por su inversión, no solo de dinero, sino de fe. Le prometo que su legado vivirá, no solo en el taller, sino en cada pieza que creemos, en cada aprendiz que enseñemos, en cada tradición que preservemos. Quise responder, decirle que el agradecido era yo, que ella me había dado más de lo que el dinero podría comprar. Propósito, familia, la certeza de que mi vida había significado algo. Pero las palabras no llegaron. En su lugar, apreté su mano con la poca fuerza que me quedaba, confiando en que entendería todo lo que no podía decir. Mi funeral fue en la iglesia de Santa Ana, donde me había casado con Elena, donde había bautizado a Mateo, donde había despedido a mi amada esposa. Pero esta vez, la iglesia estaba llena no de obligaciones sociales, sino de verdadero duelo, de gente que había elegido estar allí, que lloraba no por forma, sino por pérdida real. Los artesanos cargaron mi ataúd, un ataúd simple pero hermoso que ellos mismos habían creado, cada uno contribuyendo con su habilidad particular. La madera perfectamente pulida, los herrajes forjados a mano, la tela interior tejida con amor. Mateo vino al funeral, se quedó en la parte de atrás, solo, sin acercarse a los demás. Sofía lo vio y en un gesto que me habría hecho llorar si hubiera estado vivo para verlo, se acercó a él. No sé qué se dijeron, pero vi a Mateo asentir, las lágrimas finalmente rompiendo esa máscara corporativa que había llevado durante tanto tiempo. No se quedó para el entierro, pero dejó una sola rosa blanca sobre mi ataúd antes de irse. Un gesto pequeño pero significativo. Un reconocimiento final de lo que habíamos perdido ambos. Me enterraron junto a Elena, como siempre habíamos planeado. En mi lápida, por instrucciones que había dejado, no pusieron fechas de nacimiento y muerte, sino algo más importante. Julián Vargas Montoya, artesano, esposo, padre, amigo, invirtió su vida en lo que realmente importa. Era simple, como había sido mi vida, pero verdadero, que es más de lo que la mayoría puede decir. El taller siguió prosperando después de mi muerte. Sofía lo expandió cuidadosamente, siempre manteniendo el equilibrio entre crecimiento y autenticidad. La cooperativa se convirtió en un modelo para otros barrios, otras ciudades, mostrando que las tradiciones podían sobrevivir en el mundo moderno si había gente dispuesta a luchar por ellas. La escuela de artesanía que habíamos soñado se hizo realidad y cada año nuevos jóvenes descubrían la magia de crear con sus manos. Carlos se convirtió en un maestro artesano, superando incluso a Sofía en algunas técnicas. Se casó con la hija de otro artesano y tuvieron hijos que crecieron entre virutas de madera y el olor del barniz, continuando la cadena que parecía haberse roto, pero que solo necesitaba nuevos eslabones. María pudo darle a su hijo, con necesidades especiales, todo el apoyo que necesitaba, y él, contra todos los pronósticos médicos, aprendió el oficio de tejedor, sus manos diferentes, creando patrones únicos que se volvieron muy buscados. Mateo nunca volvió a Sevilla para quedarse, pero cada año, en el aniversario de mi muerte, Sofía recibía una transferencia anónima para la escuela de artesanía, siempre la cantidad exacta que se necesitaba para becar a un estudiante sin recursos durante un año. Nunca hablaron de ello, pero ambos sabían de dónde venía el dinero. Era su forma de honrar no solo mi memoria, sino los valores que había elegido demasiado tarde para su propia vida, pero a tiempo para apoyar en otros. El jardín de mi casa, que Sofía heredó, según mi testamento, se convirtió en un jardín comunitario donde los artesanos y sus familias se reunían para celebrar, para llorar, para compartir. Los rosales que había plantado donde murieron los de Elena florecieron año tras año, cada vez más fuertes, sus raíces profundizando en la tierra como el legado que había dejado. En el centro del jardín,
colocaron un banco hecho por todos los artesanos de la cooperativa, con una placa que decía: en memoria de don Julián Vargas Montoya, que nos enseñó que invertir es plantar amor en buena tierra. Y así, mi historia no termina con mi muerte, sino con la vida que continúa, con las manos que siguen creando, con las tradiciones que siguen transmitiéndose, con el amor que planté y que sigue floreciendo en cada pieza de madera trabajada, en cada aprendiz que descubre su vocación, en cada cliente que elige lo auténtico sobre lo artificial. No dejé millones en cuentas bancarias, pero dejé algo más valioso: la prueba de que un hombre puede elegir su legado, puede elegir su familia, puede elegir dónde plantar el amor que le queda, porque al final eso es todo lo que somos: las elecciones que hacemos, el amor que damos, las semillas que plantamos. Yo elegí plantar las mías en un pequeño taller de Triana, en las manos callosas de artesanos verdaderos, en el corazón de una mujer que entendía que algunas cosas no tienen precio porque su valor es infinito. Y esas semillas, regadas con trabajo honesto y respeto mutuo, se convirtieron en un bosque que seguirá creciendo mucho después de que mi nombre sea olvidado, pero mi legado permanezca. Mateo tenía razón en algo: morí con dinero en el banco. Pero lo que nunca entendió hasta que fue demasiado tarde es que también viví con propósito en el corazón, con amor en las manos, con la certeza de que había hecho algo más que acumular números en una cuenta. Había invertido en la vida misma. Y esa es una inversión que siempre da dividendos, no en euros, sino en la moneda más valiosa de todas: el significado. Y así termina la historia de Julián Vargas Montoya, un viejo carpintero de Triana que aprendió que los verdaderos legados no se heredan, se construyen: una pieza de madera, una tradición preservada, un amor bien plantado a la vez, porque al final todos morimos, pero no todos vivimos realmente. Yo, gracias a Sofía, a los artesanos, incluso gracias al rechazo de Mateo, que me liberó para elegir mi propia familia, viví cada uno de mis últimos días con propósito y significado. Y eso, más que cualquier cantidad de dinero, es lo que hace que una vida valga la pena ser vivida. En algún lugar de Sevilla, en un pequeño taller que huele a madera y posibilidad, un joven aprendiz está aprendiendo a escuchar lo que la madera tiene que decir. En algún lugar, una pieza de artesanía está siendo creada con amor y paciencia. En algún lugar, las tradiciones que parecían destinadas a morir están renaciendo en manos jóvenes pero respetuosas. Y en todo eso, mi espíritu continúa, no como un fantasma, sino como una presencia viva en cada acto de creación, en cada elección de calidad sobre cantidad, en cada decisión de invertir en lo real sobre lo virtual. Elena tenía razón: el amor no muere con la muerte, solo necesita encontrar nueva tierra donde crecer. Yo encontré la mía en un pequeño taller de Triana, en las manos de una mujer que podría haber sido mi hija si el destino hubiera sido diferente, en una comunidad de artesanos que se convirtieron en mi familia elegida. Y ahí, en esa tierra fértil de respeto mutuo y propósito compartido, planté todo el amor que me quedaba. Y floreció. Dios mío, cómo floreció. Y nene, imkernieto,